Estimados hermanos y amigos, nos da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión para poder iniciar el estudio de la lección número 2 que lleva por título El origen y la naturaleza de la Biblia. Permítanme compartir con ustedes los 3 puntos que estaremos analizando. En primer lugar, el proceso divino. En segundo lugar, la palabra se hizo carne. Y en tercer lugar, la escritura y la fe. Esta lección nos va a llevar, nos va a conducir a lograr comprender las implicaciones de la revelación, la inspiración, la iluminación y sobre todas las cosas, a identificar que la palabra de Dios es precisamente un libro que supera cualquier libro humano porque tiene un origen divino. Así que acompáñenos en este maravilloso estudio. Tengo la seguridad de que juntos, con la bendición del Señor, aprenderemos y seremos guiados a grandes lecciones que edificarán nuestra vida. Por favor, acompáñenos en esta oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, bendito sea tu nombre. Señor, en esta ocasión queremos suplicarte que nos bendigas, que nos acompañes al estudiar tu palabra. Por favor, condúcenos y permite que tu Espíritu Santo impresione en nuestra mente y en nuestro corazón las verdades que nos ayudarán a consolidar nuestra confianza y nuestra fe en ti. Bendícenos, por favor, y bendice a tus hijos donde quiera estén sintonizando esta transmisión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta ocasión nos acompañará el pastor Francisco Ramón de Dios y el pastor Abraham Ramírez. Quédense con nosotros, vamos a estudiar juntos la lección número 2. Muy bien, estimados hermanos, gracias por estar con nosotros. Vamos a dar inicio con el estudio de la lección número 2, el origen y la naturaleza de la Biblia. Nos sentimos muy felices de estar en este estudio. Vamos a comenzar. Nos acompaña el pastor Abraham Ramírez, a quien le damos la bienvenida, y el pastor Francisco Ramón de Dios para el estudio de la lección número 2. El origen y la naturaleza de la Biblia. Recuerden que hemos mencionado los 3 puntos fundamentales y este primero que analizaremos tiene que ver con el proceso divino. Hablar evidentemente de la naturaleza de la Biblia, Pastor Francisco, nos coloca en un escenario donde hay que pisar con pies firmes, con un entendimiento claro, porque de otra manera muy fácilmente podemos deslizarnos y equivocar el verdadero propósito que Dios ha tenido al compartirnos su santa palabra. Por lo tanto, pastor, ayúdenos en la comprensión. ¿Por qué la Biblia, al aproximarnos a ella, debemos comprender que es un libro de autoría divina? Es decir, que no es un libro igual o semejante a cualquier libro contemporáneo, a cualquier libro, por más leído que haya sido. ¿En qué recae la diferencia? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué razón? ¿Cómo nosotros debemos entender la palabra de Dios para que entonces recobre en nuestra vida un sentido, un propósito, una autoridad, un modelo de vida? Ayúdenos, por favor. Gracias, pastor. Primero que nada, yo quiero decir que cuando venimos a la Biblia tenemos que tomar una actitud parecida a la que tuviera Moisés cuando Dios empezó a hablarle desde la zarza ardiente. Nosotros tenemos que quitar nuestros calzados porque estamos entrando en un terreno santo, pastor. Muy bien. Es decir, ¿por qué la Biblia es un libro superior a otros libros? Va a depender mucho de las presuposiciones que nosotros
tenemos y con las que nosotros nos acercamos a la Biblia. Si usted me permite, voy a hacer referencia al texto de memoria que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol Pablo, él dice que la razón por la que ellos aceptan la palabra que ellos les predican es porque ellos ya han aceptado su condición delante de Dios. Han aceptado su condición de que son pecadores, pastores. No solamente han aceptado su condición, han aceptado que ellos no tienen respuesta a todo lo que ellos, a asuntos de la vida. Y entonces, por consiguiente, cuando los apóstoles le predican la palabra del Señor, presentan a Jesús como la solución a las vicisitudes, a los problemas de la vida. Entonces, porque ellos aceptan a Jesús, aceptan el Evangelio, ellos aceptan, están dispuestos a aceptar la revelación, el total de la revelación como palabra de Dios. La semana pasada ya decíamos, pastor, de que la Biblia en diferentes partes ya ha dado evidencias de que este libro es un libro sagrado y entonces vimos la Biblia como un libro profético y como un libro histórico, y entonces cuando ellos llegan a ver por la iluminación del Espíritu Santo todo lo que Jesús llega a hacer para el creyente, ellos están dispuestos a aceptar la Biblia como un todo, como la palabra de Dios, y por lo tanto un libro que debe ser escuchado, obedecido, leído y con la ayuda del Espíritu Santo aplicado a la experiencia del creyente. Sí, pastor. Pastor Abraham, es muy fácil aproximarse a la Biblia con presuposiciones, con ideas, preconceptos, y entonces eso puede complicar el entendimiento, la realidad, que la Biblia es una revelación divina, pastor. Sí, pastor, cuando nos acercamos a la Biblia, a leerla, ¿verdad? Debemos reconocer inmediatamente su origen divino y su naturaleza divina. Si no lo hacemos así, entonces nos presentaremos ante la Biblia como cualquier otro libro, que hay que criticarlo, que hay que evaluarlo, ¿verdad? A ver qué es cierto, qué no es cierto, en fin. Podemos traer muchos pensamientos previos en cuanto a estudiar la Biblia, si es que no lo consideramos como un libro divino. Pero la Biblia, ¿verdad? Nosotros ya claramente se dijo, es la revelación divina para el hombre. ¿Sí? Y debemos nosotros agradecer que Dios es un Dios que se comunica, no es un Dios que se queda callado, es un Dios que expresa su voluntad, ¿verdad? Y la manera como Dios expresa su voluntad es a través de la revelación escrita, que es la Santa Palabra. ¿Sí? Hay una revelación general, que es a través de la naturaleza, ¿sí? Y a través de la naturaleza nos dice Salmo, ¿verdad? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia las obras de sus manos. Cuando vemos un cielo estrellado, cuando vemos el cielo, alzamos nuestros ojos, nos damos cuenta que Dios existe, que hay un Dios creador. Pero, ¿cuál es la voluntad de ese Dios? Necesitamos una revelación más específica, Claro. ¿sí? Más amplia y más específica al mismo tiempo. Así que Dios revela su voluntad, revela su propósito de salvarnos a través de su santa palabra. Y entonces se revela a ciertos hombres que Él escogió, a sus escogidos, ¿verdad? Y entonces revela su voluntad y revela su propósito de salvarnos, ¿sí? Y le da la capacidad a esos hombres para entender el mensaje de salvación que Él está dando a ellos.
A eso llamamos revelación, ¿no? Ujú. Dios revela, le comunica su plan de salvación a esas personas, su mensaje de salvación a esas personas y les da la capacidad para que entiendan ese mensaje de amor que Dios quiere transmitirnos. ¿Ok? Correcto. Y esto es bien interesante, Pastor Francisco, porque los hombres que Dios elige para revelar su voluntad y para que ellos cumplan una función, estamos hablando de que no son homogéneos en características, en estratos, en condiciones, sino que más bien hay una diversidad increíble, impresionante, y eso favorece más y le provee mayor autoridad al Dios que reveló, que se reveló y que ha presentado esta bendita palabra con un propósito especial que todos los hombres comprenden y que al mismo tiempo son inspirados, Sí. son inspirados para que una vez que reciben ese mensaje sean capaces de traducirlo y escribirlo en un contexto humano para facilitar el entendimiento, pastor. Sí, pastor, antes de hacer énfasis a la pregunta a la afirmación que usted está haciendo, déjeme comentar de que Dios se revela porque asume que este mundo no se explica por sí mismo, pastor, y que es necesario que alguna explicación venga del más allá para explicarla. Y es allí donde lo que hablaba el pastor Abraham. Es allí ese proceso de revelación e inspiración. Y lo interesante es que la Biblia fue revelada no en un proceso ininterrumpido, Correcto. sino en un proceso en diferentes épocas, Tiempos, lugares, personas. personas y sin embargo el mensaje permanece claro. Así Y es es. allí donde entra la intervención, Pastor Enoch, de el Espíritu Santo para asegurar que el mensaje que Dios transmitió al hombre a través de la revelación pueda llegar intacto a las diferentes personas en las diferentes épocas, en las diferentes circunstancias que les rodean, pero siempre llevando un mensaje de salvación y de esperanza. Así que la Biblia, dice la lección, pastor, es el resultado de la verdad divina revelada mediante la obra del Espíritu Santo, quien transmite y protege su mensaje a través de instrumentos humanos. Pastor Enoch. Correcto. Esto es bien importante, pastor, porque la Biblia nos presenta en ella misma que toda escritura es inspirada por Dios. Sí, pastor. Y cuando decimos santas escrituras, Ajá, es apropiado decirlo así. correcto. Son santas porque tienen un origen divino Es y correcto. tienen una naturaleza divina. Y ahí también se basa su autoridad, Ujú, porque proviene de Dios, así es. ¿no? Así que entonces, si podemos nosotros ver este proceso, Dios cuida su mensaje, ¿sí? Porque el hombre pudiera entender otras cosas, Ujú, pero Dios cuida su mensaje. Dios le da su mensaje a sus escogidos, les da la capacidad de entenderlo, ¿verdad? Le revela su voluntad y entonces también les da la capacidad a esas personas de entenderlo y de transmitirlo adecuadamente. correcto. Dios cuida todo el proceso, desde que Él da el mensaje para que pueda ser captado adecuadamente y en la transmisión de su mensaje, Dios cuida todo eso. El proceso revelación, inspiración es un proceso divino. De tal manera, pastor, que toda escritura, dice, es inspirada divinamente. Toda es inspirada por Dios, ¿ok? Aunque no toda la escritura es aplicable actualmente para nosotros. Correcto. ¿Verdad? Nos ponían un ejemplo ahí en la lección. Las fiestas Hebreas, ¿no? por Ujú, ejemplo. ujú. Ahí están. Fueron inspiradas, ¿verdad? Pero pues ya no es aplicable para nosotros. Pero no deja de ser inspirado eso. Ujú. Podemos aprender aún de esas, Por supuesto. de Las esas lecciones, fiestas, ¿no? las Las lecciones, lecciones el se propósito. pueden aplicar. Ujú. Y ahora, no todo
fue revelado directamente, ¿no? Podemos poner el ejemplo del médico San Lucas, Lucas. ¿verdad? Ujú. Que a él no se le reveló directamente, pero él fue e investigó, Hizo una recopilación. hizo la recopilación de fuentes que él consultó y entonces Dios lo inspiró para escoger qué material sí, qué material no, ¿verdad? Qué entrevista poner, qué entrevista no. Y entonces Dios lo reveló, Dios lo inspiró para que entonces pudiera hacer ese evangelio tan precioso que tenemos Libro de de San Lucas. Lucas, ¿no? Así que Dios cuida todo el proceso Muy bien. de revelación, inspiración. Es interesante porque incluso vamos a encontrar, ahora que expresa en relación a Lucas, una armonía extraordinaria con los otros tres evangelios, Es ¿no? correcto. Entonces, detrás de todo eso, Dios ha mantenido siempre seguro el mensaje y el propósito de su santa palabra. Así que con esto en mente vamos a ir a una pausa y vamos a volver para analizar el tema número 2, el punto número 2, la palabra se hizo carne. Continuamos con el estudio de esta lección número 2 y vamos a analizar el punto número 2 que lleva por título La palabra se hizo carne. Y entramos justamente a un espacio donde tenemos que dialogar, Pastor Francisco, porque parece ser que Dios tiene un profundo interés al pedirle a los hombres y mujeres a quienes reveló lo que debían escribir, un profundo interés con que lo llevaran a la escritura. Hay un propósito divino con que lo que está siendo revelado pueda ser escrito, pastor. Sí, yo creo, pastor, que el propósito principal por la que el Señor le pide a Moisés, en este caso, que escriba lo que le está revelando, es porque las palabras escritas de la Biblia son el punto constante de referencia que nos señalan a Dios y a su voluntad. Esa es la razón por la que el Señor le dice a Moisés en Éxodo capítulo 34, versículo 27, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Muy bien. Es decir, el asiento de una relación que Dios establece con el ser humano lo hace a través de un pacto. Pero ese pacto se escribe en la escritura, o sea, constituye la base de la relación entre Dios y el hombre. Correcto. Y entonces esa base tiene que hacer volver a la gente a la escritura para asegurar que el mensaje que Dios quiso transmitir no se pierda. Y como decía la lección del día lunes, dice, porque a través de la paciencia y la consolación de la Escritura, a nosotros se nos da esperanza, pastor. O sea, eso nos dice, estamos viviendo una situación de crisis mundial en este momento, pastor, en este momento. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cuál es la base, pastor? Correcto. La base es la Escritura. La base es la Escritura. Isaías 33, 16 dice que el Señor promete que a su pueblo no le va a faltar pan ni agua. Y eso es lo que nos da aliento, esperanza. Quizás yo no sepa cómo va a seguir adelante, pero cuando yo vengo a la palabra escrita de Dios, entonces yo obtengo esperanza de qué Dios pide de mí y qué es lo que Él ha prometido hacer, pastor. Correcto, muchas gracias, pastor. Pastor Abraham, hay un propósito, hay una razón por la que justamente Dios determinó esto para beneficio de sus hijos. Sí, pastor, hay varias ventajas que podemos citar en el asunto de que Dios mandó escribir su santa palabra, ¿no? Primero podemos decir, y es un dicho, que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Hay un bajo umbral del olvido.
Las palabras las podemos olvidar fácilmente. O un alto umbral entonces. Bajo umbral. Bajo umbral, ¿no? Porque lo olvidamos fácilmente. Ujú. ¿Ok? Y por eso podemos nosotros, decía el pastor, es una referencia constante. Podemos acudir. ¿Qué dijo? Vamos a la Biblia. ¿Cómo fue? ¿Cómo se expresa Dios? Vamos a la Biblia. Es una referencia constante Correcto. de la voluntad y del propósito divino de salvarnos, ¿no? Además, se corre el riesgo, pastor, de que al transmitirse el mensaje oral haya equivocaciones, ¿no? Ujú. Podemos citar lo que luego se juega por ahí, el teléfono descompuesto, Teléfono ¿no? descompuesto. Se va transmitiendo y al último el mensaje ya no es el mismo que al principio. Distorsionado. Así que por eso es importante que esté Ujú. escrito. Además es de fácil transmisión, ¿sí? Podemos referir cuando al Señor Jesús le preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la manera para salvarse? Él remite luego a la Biblia y dice, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Así que entonces es de una transmisión fácil y confiable. Otra de las cosas es que se puede copiar fácilmente algo escrito, ¿no? Por supuesto. Ahora tenemos nosotros la ventaja de que podemos contar con volúmenes y volúmenes y volúmenes de la Santa Palabra de Dios, ¿sí? Correcto. ¿Qué otra cosa? Bueno, se puede copiar fácilmente, se puede leer en voz alta y con una persona que pueda leerla se pueden beneficiar muchas personas, ¿ok? Ujú. Entonces, y el mensaje se puede preservar legítimamente, ¿verdad? Como lo dio Dios. Así Correcto. que esas son algunas ventajas que podemos decir por qué Dios estuvo tan interesado de que su palabra fueran escritas. Gracias, pastor. Y entramos a un punto, Pastor Francisco, donde existe un paralelismo entre Cristo y la Escritura. Ese paralelismo justamente se concentra en un asunto relevante. ¿Qué hay? ¿Cómo se describe? ¿Cómo podemos comprender este paralelismo, pastor? Sí, bueno, lo que nosotros podemos ver es que tanto Cristo como la Escritura tienen un origen divino. Ujú. Tienen un origen divino. Nosotros tenemos que recordar eso. Así como nosotros, ustedes saben que tan pronto Jesús murió, empezaron a ver muchas corrientes en cuanto a la naturaleza de Cristo Jesús. Estaban los docetistas, los ebionitas, una distorsión de la naturaleza de Cristo Jesús iba a minimizar su obra salvífica en favor del ser humano. Es por eso que la Biblia afirma que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Ujú. Y de la misma manera, la Escritura, en la Escritura hay una intervención de lo divino y lo humano, y no podemos separarlo. Si nosotros queremos separarlos a expensas personales, buscando o usando métodos que no son acorde a la revelación escrita de la palabra del Señor, nosotros no solamente no hacemos justicia a la Biblia, nosotros podemos mal interpretar la Biblia. Y si nosotros mal interpretamos la Biblia, Pastor Enoch, podemos mal interpretar el mensaje de la Biblia y podemos mal interpretar el Dios de la Biblia. Ujú. Es por eso que nosotros tenemos que venir con humildad, reconociendo que este poderoso libro es un libro de origen divino. Sí, que fue los instrumentos que Dios usó para escribirlo fueron instrumentos humanos, pero Dios inspiró a las personas para que en el proceso de escribir, Pastor Enoch, Correcto. el mensaje se mantuviera, de manera que las personas en diferentes épocas, en diferentes edades, en diferentes circunstancias, pudieran recibir el mensaje prístino de la palabra del Señor. Muy bien, Pastor Abraham, aquí vale la pena entrar en un asunto donde tenemos
que hablar con mucha claridad, porque si bien es cierto, alguien puede decir, entonces la Biblia puede ser un instrumento de adoración. Es decir, nosotros podemos adorarlo y podríamos caer fácilmente engañados en ese tipo de aproximaciones equivocadas, ¿no, pastor? Sí, pastor. Es importante hacer ese paralelismo entre Cristo y la Escritura, Ujú. porque nos echa afuera cualquier presuposición equivocada que pudiéramos tener. Por ejemplo, pastor, voy a mencionar tres. Un paralelismo. Cristo fue concebido sobrenaturalmente Correcto. a través del Espíritu Santo, pero nació de una mujer. Ujú. ¿Ok? Así también la Escritura es origen divino, Dios lo hizo, Dios se reveló, pero fue escrita por seres humanos. Otro paralelismo es que Jesús se hizo hombre en el tiempo y el espacio, es decir, nosotros podemos localizar en la historia, ¿verdad?, la época, el tiempo en que Jesús nació y dónde caminó el Señor, dónde desarrolló su ministerio, en un lugar específico. Pero esto no limita que Él sea el Salvador del mundo. Claro. Y el Salvador de todos los hombres que han vivido sobre este mundo. También la Biblia. Hubo personas que lo escribieron en un tiempo específico, en un lugar específico, pero sus enseñanzas son para todas las épocas, en todos los lugares, todos los habitantes de este mundo. Así que es importante eso, porque tiene origen divino, se aplican sus enseñanzas para todos los tiempos y para todas las personas, independientemente de la cultura que tengan, el lenguaje o las costumbres que tengan, es un mensaje de salvación para todo el mundo. Y otro es que Jesús cargó con las consecuencias, ¿verdad?, de 4,000 años de pecado, pero su vida fue perfecta. ¿Sí? Así también la participación de seres humanos, pues alguien pudiera decir, es imperfecto, este ser humano es imperfecto y escribe parte de la Biblia. Sí, pero Dios tiene cuidado en todo este proceso para revelar su mensaje y para que esa persona lo entienda y también lo transmita correctamente. Así que si Dios está presente en todo el proceso de revelación e inspiración, entonces este mensaje que Él dio es perfecto también, como Dios es perfecto, porque es su voluntad revelada. Claro. Así que vemos en todo esto una unidad divina, humana. ¿Sí? Y así lo debemos considerar. Muy bien, bueno, en realidad estas explicaciones, estas aportaciones nos permiten comprender la importancia, la relevancia, la intervención divina en el proceso de revelación que ha llevado y al mismo tiempo ubicarnos para no errar opiniones, pensamientos, donde fácilmente podríamos equivocarnos. Así que en un momento más vamos a regresar para analizar la tercera parte. Por favor, quédense con nosotros. Muy bien, entramos a la última parte del estudio de la lección número 2, el origen y la naturaleza de la Biblia, y vamos a estudiar este tercer punto donde se ha centrado el análisis de esta lección número 2, la escritura y la fe. Pastor Francisco, cuando estudiamos las Santas Escrituras, ¿por qué es relevante? ¿Por qué cobra importancia el hecho que nos aproximemos a las Santas Escrituras con fe? Pastor, la razón es porque es el elemento que nos va a guiar
para hacer nuestras las promesas de las Escrituras. Esa fe se encuentra fundamentada en la creencia, dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, de que Dios creó el universo. Y Dios creó el universo por su palabra, y ese Dios que creó el universo por su palabra es un Dios que se relaciona. ¿Y cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios? A través de la palabra del Señor. Él se comunica con el ser humano a través de la palabra del Señor. ¿Qué elemento es necesario? Ya usted lo mencionaba, la fe. La fe. ¿Qué hace la diferencia en las personas que escuchan el mensaje? La fe. Hebreos capítulo 4, versículo 2, hace una referencia a que un grupo de personas recibió la palabra. Dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, la fe juega un papel muy importante, pastor, en la realización de los propósitos divinos en la vida del ser humano. La fe es como, haga de cuenta, pastor, la palabra es el cheque que se nos da en blanco. Nuestra fe es la que nos hace creer que todo lo que aparece en la palabra es aplicable a mí gracias a los méritos de Cristo, a los méritos de Cristo Jesús. Correcto, gracias, pastor. Pastor Abraham, obtenemos muchísimos beneficios cuando nos aproximamos a la Biblia con fe. Sí, pastor, creo que esa es una actitud de confianza, la fe. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Es decir, en la relación con Dios, la fe es necesaria. ¿Sí? Y además dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Desde ahí, ¿no? Si yo me voy a acercar a Dios es porque creo que Dios existe. Y si hay un Dios, ¿verdad? Yo sé que Él me ama y que quiere mi bienestar y quiere mi salvación. Así que entonces yo voy a averiguar, al acercarme a las Santas Escrituras con fe, qué es lo que ese Dios de amor quiere para mí. ¿Cuál es su plan para mí? ¿Cuál es su voluntad para mí? Así que entonces el estudiar la Biblia, el mejor método para estudiar la Biblia es acercarse con fe y con confianza. Es como cuando un niño se acerca a sus padres con confianza para aprender cómo vivir, para aprender cómo ha de comportarse. Así que con esa confianza de un niño hemos de acercarnos a nuestro Dios. ¿Qué actitud tenemos cuando nos acercamos a la Santa Palabra para estudiarla? ¿Es para nosotros un libro de origen divino? ¿La respetamos y la reconocemos su origen divino? ¿O es un libro más, ¿verdad?, al cual tenemos acceso y entonces nos acercamos a leerlo con presuposiciones, ¿verdad? Yo voy a evaluar, a ver qué dice, lo voy a criticar. ¿Quiénes somos nosotros para atrevernos a criticar y a evaluar lo que Dios ha revelado? Dios es soberano. Y aquí en este libro es la carta de amor de Dios para nosotros. Nos acercamos con fe, nos acercamos en base a una relación de amor y de confianza con nuestro Padre Celestial. Y entonces, si tenemos esa actitud, nos acercaremos también con reverencia, con respeto, con la necesidad de aprender. Y entonces, antes de estudiarla, le hablaremos al Dios eterno que nos dé la capacidad para entender su palabra. Correcto. A través del trabajo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces ahí se completa. Dios nos va a iluminar para que podamos entender su mensaje escrito y saber que ese Dios nos ama y que quiere nuestra salvación. Fe y amor es la actitud que debemos llegar para estudiar la Santa Palabra. Definitivo. Y justo haciendo mención del ejemplo que
presentó Pastor Abraham, Pastor Francisco, la confianza de un niño cuando se acerca al padre o a la madre es una confianza que es creciente, ¿eh? Es una confianza que si en la primera experiencia que implicó riesgo, el padre atendió, cuidó, protegió, correspondió a sus necesidades, a las necesidades del niño, la confianza se incrementa. Entonces, eso es algo similar, porque justo extraemos demasiados beneficios cuando nosotros nos aproximamos con fe. Nuestra vida es cambiada, Correcto. nuestros pensamientos, las Correcto. actitudes, nuestras formas, las expresiones como yo soy así, así soy, y si me quieren, así que me aguanten, así que me acepten. Yo creo que tendríamos que modificar necesariamente esos escenarios, Pastor Francisco. Sabe, pastor, que la Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 19, capítulo 10, versículo 17, dice el texto bíblico: así es la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la escritura y la fe juegan un papel muy importante en lo que usted decía, en ese crecimiento constante de la fe. Cuando yo creo lo que la palabra dice, mi fe aumenta. Y cuando yo vuelvo a leer lo que la Biblia dice, entonces al aumentarse mi fe, yo soy más guiado a estudiar ¿qué cosa? La Biblia. Y entonces en ese proceso es lo que dice Proverbios, dice: porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, el cristiano debiera, dice el apóstol Pablo, que el cristiano debiera ir creciendo de fe en fe, de una fe menor a una fe mayor. ¿Y cómo nosotros podemos hacer crecer nuestra fe? Cuando nosotros relacionamos la promesa de la palabra del Señor con lo que Él ha hecho a la luz de Jesús y cómo lo aplico a mi vida. Y de esa manera, dice el apóstol Pablo, que yo voy creciendo de fe en fe. Él dice: ustedes han recibido gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, y nosotros podemos ir creciendo de una fe más pequeña a una fe más fuerte, pero el elemento primordial allí es que la presuposición es palabra de Dios, es la voluntad infalible, es la voluntad autoritativa e infalible de Dios revelada en su palabra. Y eso nos da esperanza, eso nos ayuda a crecer y eso nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las pruebas más difíciles que pudiéramos enfrentar, Pastor Enoch. Gracias, Pastor. Y desde esta perspectiva, hermanos, preguntémonos, ¿cuántos problemas nos evitaríamos en esta vida si nos aproximáramos a la lectura, al estudio de la Biblia con fe? Pastor Abraham. Sí, pastor. Hemos de acercarnos con fe a las palabras de Dios. ¿Fe en quién? Bueno, la lección del jueves, dice que en la Biblia está todo escrito, todo lo necesario para alcanzar la salvación. Y el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Correcto. Para salvarnos necesitamos de un Salvador, y el Salvador es Cristo Jesús. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la Santa Palabra. ¿Dónde vamos a encontrar salvación? En la Biblia, porque ella da testimonio de Cristo Jesús. ¿Okay? Y eso es por fe, aceptar esto. Y Juan 20, 30 y 31 dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. ¿Ok? Así que este libro santo se escribió, ¿verdad?, para que Dios nos revele su amor, su propósito de salvación. Pero toda esta escritura lleva, el centro de toda escritura es Cristo Jesús. Amén. Porque solamente en Él encontramos salvación. Amén. Creamos en el que murió por nosotros, como está expresado en esta santa palabra, y en Dios que nos ama y que envió a su Hijo a morir por nosotros. Hermanos queridos, ser fieles a las Escrituras no es lo mismo que ser fieles a mis ideas preferidas. Seguramente, aun cuando mis ideas preferidas sean basadas en la Biblia, esto dista mucho. Evidentemente, estamos en un escenario donde hoy más que nunca la autoridad de la Biblia tiene que regir nuestra vida. Y te pregunto, al concluir el estudio de esta lección, ¿cómo vas a permitir que el Espíritu del Señor te guíe la siguiente vez que tomes este bendito libro? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a dejar que el Espíritu te guíe? Estamos viviendo tiempos desafiantes donde no podemos perder oportunidad. El ruego y la oración en esta ocasión es que permitamos sinceramente, sin prejuicios, sin preconceptos, que las verdades eternas de esta santa palabra del Señor se graben, se afirmen y crezcan en nuestra vida todos los días. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que al transitar por esta vida podamos ser transformados por este bendito libro que tiene un propósito, el de salvarnos y alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene.